Hola, bienvenido a la segunda parte de la naturaleza de la justicia divina. Recordarás que hay dos raíces hebreas que nos hablan de la justicia en las Santas Escrituras. En esta segunda parte analizaremos la justicia desde la raíz hebrea de la palabra sadi. En el Antiguo Testamento era aplicado el concepto de justicia a los objetos. Los objetos se consideran justos, tales como las balanzas y las medidas. Y a través de las Santas Escrituras veremos cómo hay instrucciones precisas para el ser humano. Vamos a comenzar dándole lectura al libro de Levítico en el capítulo 19, verso 36. Es una instrucción de Dios hacia el hombre y dice: tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la tierra de Egipto, lo vemos como todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, muchas injusticias y mucho maltrato. Entonces aquí Dios está recordándole a su pueblo que Él nos sacó de todas esas injusticias y malos tratos. Por lo tanto, recibimos la instrucción de que los objetos con los que comerciamos o todo lo que refiera a un objeto que tenga la capacidad de medir algo, deben de ser justos, deben de ser exactos. Y también en Deuteronomio 25:15 vemos, Deuteronomio 25:15 vemos instrucciones muy precisas. Así es, usa siempre, ¿verdad? La instrucción es hacia el hombre, que se asegure de algo. Usar siempre pesas y medidas legítimas, porque si no alteramos los objetos para medir y para pesar, entonces vean el beneficio. Disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios ordena al hombre ser justo y a usar objetos justos, pesas y medidas legítimas, no alteradas. Es así como esta raíz hebrea nos enseña que nuestros objetos, así como nosotros, debemos de ser justos. Fíjate un maravilloso ejemplo. Esta raíz hace referencia también a personas justas. Y una de las personas justas es Noé. Vamos a ver qué nos dice Génesis 6:9. Ahí, en ese capítulo, está la historia de Noé. Y dice el verso 9: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Fíjate muy bien cómo nos lo presenta la Nueva Traducción Viviente. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Para que nosotros podamos ser justos, seamos capacitados para ser justos en todos los sentidos de nuestra vida y poder vivir en sociedad conforme al plan de Dios, tenemos que andar en una íntima comunión con Dios como lo hizo Noé. Recordarás, es una historia que desde pequeños nos enseñan, el arca de Noé. Y a pesar de que, como lo describe aquí la escritura, era la única persona intachable de su tiempo, no fue el único al que Dios salvó en el arca. Salvó también a su esposa, salvó a su familia cercana, a su primer círculo
familiar, gracias a que él era un hombre justo e intachable. Ve cómo, cuando nosotros andamos en una comunión íntima con Dios y buscamos ser personas justas, no solamente atraemos beneficios para nuestra vida, sino que también los extendemos hacia todo nuestro círculo cercano, a toda nuestra familia. Por eso la importancia de comprender la instrucción de que seamos justos. Número tres, la justicia también es vista como sentido moral. Ahí mismo, en el primer libro de las Santas Escrituras, Génesis 38:26, nos dice, Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Es la historia de Judá y Tamar. Había reglas de sociedad establecidas por Dios. Sin embargo, Judá, al verse atraído por Tamar, no aplica la justicia de las leyes en sociedad y se allega a Tamar. Después, eh, cuando ella se le presenta a Judá la historia de lo que él había hecho, se indigna. Sin embargo, ella le muestra, al haberle pedido en prenda su sello, que era algo que podía relacionar perfectamente bien a las personas que habían hecho algo, se los muestra y él se da cuenta de que Tamar había actuado con justicia, sin embargo, él no lo había hecho. Y ahí en esta historia de Judá y Tamar es un ejemplo clarísimo de cómo la justicia para Dios es vista como un sentido de que nosotros cumplamos con las leyes morales que tenemos establecidas para vivir en sociedad. Número cuatro, en los profetas la justicia representa la idea de justicia social y nuestra relación con el pacto de Dios. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 56, versos 1, Isaías 56, versos 1 al 2. Son bendiciones para todas las naciones. Esto dice el Señor. Sean justos e imparciales con todos, no con unos sí y otros no, con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Eso es algo que tú y yo debemos de cuidar, no hacer el mal. Y número 5, la presencia de la justicia da como resultado la paz. Isaías capítulo 9, vamos a regresarnos unos cuantos capítulos. Isaías capítulo 9, versos 2 al 7. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Y vean la grandiosa profecía de nuestra salvación. A partir del verso 6 y 7, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad.
El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hay paz en nuestra vida. Seguiremos enfrentando pruebas, seguiremos enfrentando retos, seguiremos pasando momentos de dolor, pero todo ello lo viviremos con la paz de Dios en nuestro corazón. En el Nuevo Testamento se nos enseña que todo lo que proviene de Dios es justo. Y una de las cosas es sus juicios, los juicios que Dios aplica hacia el hombre. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a darle lectura al capítulo 1, versos 5 al 6. Segunda de Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Fíjate, aquí está hablando de sufrimientos que vamos a vivir como parte de la familia de Dios. Quizá viviremos persecución de distintos tipos y pasaremos momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, pero a través de vivir estos momentos de aflicción es que nosotros nos volvemos dignos del reino de Dios. Dice verso 6, en su justicia Él les dará su merecido a quien los persigue. Ahí es en donde se ve que su juicio es justo. Para el justo nos hace dignos de Él y para el que persigue su merecido. También su voluntad es justa. Vamos al Evangelio de Mateo. Busca ahí en tu Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Primero le vamos a dar lectura de los versos 22 al 24. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, y será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y más adelante, en el mismo capítulo 6, vamos a darle lectura ahora a los versos 33 y 34. Busquen el reino de Dios. Fíjate el contraste. ¿Qué tienes en primer lugar, a Dios o a tu dinero? Dice el verso 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En los evangelios y en Hechos, la idea de la justicia se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23:47. Vamos a darle lectura al Evangelio de Lucas 23:47. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, está aquí narrándose todo lo que sucedió en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el oficial romano adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Se reveló a este oficial romano a quien habían crucificado. Y es a través de Jesucristo que Él recibe el castigo que nuestros pecados merecen y nos hace justos ante los ojos de Dios. Por eso tienes que conocer a Cristo, porque es el único camino, es la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde se aplica la idea de justicia. Porque el castigo que tú y yo merecemos, lo recibió Él. Por eso, al hacerlo el Señor de nuestras vidas,
es que nosotros somos justificados delante del Padre. La justicia de Dios se demuestra de forma perfecta en la muerte propiciatoria de su Hijo. Vamos a Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Cristo sufrió nuestro castigo, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrarnos su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y nosotros debemos de reconocer que no somos justos por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es muy importante caminar en intimidad con Dios para que entonces podamos constituirnos personas justas delante de Él. El Salmo 14:1 nos enseña y dice así la Escritura: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. La justicia no es innata de nuestra naturaleza, solo de la naturaleza de Dios. Por eso, tú y yo tenemos una lucha para seguir la ley de la justicia divina. Vamos ahora a la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 14, y vamos a leer hasta el capítulo 8, verso 1, porque ahí se habla de la lucha contra el pecado. Dice así la Santa Escritura. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya, ven. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, perdemos esa condena que nos amenaza por nuestro pecado se pierde, pero es importante apartarnos del pecado y no volverlo a cometer más, porque Dios nos concede justicia cuando colocamos nuestra fe en Él.
Vamos a Romanos 4:15. Vamos a regresarnos un poquito aquí en la carta a los Romanos, ahora capítulo 4, verso 15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Es decir, si nos ajustamos a las reglas divinas y vivimos la vida que Dios quiere que vivamos y cumplimos con su propósito y cumplimos con su voluntad, no hay ley que violar. Son como las reglas de tránsito. Tú llegas a un alto y aunque no venga aparentemente ningún vehículo en la otra vía, hay que respetar el alto. Si tú te lo pasas y no ves que un tránsito estaba oculto, te van a detener metros adelante y te van a decir, cometió una infracción, se pasó el alto. Pero si tú te esperas en el alto hasta que se ponga la luz verde y puedes avanzar, no hay ninguna ley que violaste. Entonces, no hay ningún castigo. Es uno de los ejemplos, pues creo que pueden funcionar con mayor claridad. En Cristo nos transformamos en lo que Dios requiere de nosotros, por eso la importancia de reconocerlo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, porque es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos transformaremos en esa persona que Dios quiere que seamos. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Fíjate lo que nos dice aquí la Santa Escritura. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Él recibió, aquí hago una nota antes de continuar leyendo, él recibió la paga del pecado que es muerte, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Continúo la lectura. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No podemos relacionarnos correctamente con Dios si no tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, porque es la única forma en la que tú y yo podemos relacionarnos de forma correcta con el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Regresemos a la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 6. Fíjate lo que dice. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y de ahí brinquemos en el mismo capítulo 4 al verso 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Por eso es muy importante que depositemos nuestra fe en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestra lucha. Así que debemos esforzarnos por apartarnos del pecado y ser esas personas justas que Dios quiere que seamos. Y como resultado, si nosotros hacemos todo lo que aprendimos en la primera parte de la naturaleza de la justicia y en esta segunda parte, nos daremos cuenta de una cosa. El resultado de transformarnos en la justicia de Dios es una vida de justicia ante Él. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nuestro cuerpo es una ofrenda de justicia para Dios. Ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, dice, capítulo 6, verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora que ya tenemos a Cristo Jesús, tenemos una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto
para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo debe de ser una ofrenda de justicia ante Dios. Y también debemos vestirnos con la coraza de justicia. ¿Recuerdas? Estudiábamos que la justicia incluso se ve como una prenda de vestir. Efesios capítulo 6, verso 14 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Si nosotros nos constituimos en personas justas y hacemos cosas justas y vivimos como justos en sociedad, Dios nos va a revestir con la coraza de su justicia y nos va a proteger. Y tú y yo tenemos que vestirnos con el cinturón de la verdad. Recordemos que estamos en una lucha constante, por eso comienza aquí el versículo 14 diciendo, defiendan su posición, pues no debemos olvidar que estamos en una guerra constante con el enemigo en esta tierra. Número 3, debemos perseguir la justicia. Es algo que tú y yo debemos de perseguir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8 nos enseña. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Cristo viene por segunda vez. Si no lo sabías, las Escrituras profetizan la segunda venida de Cristo. ¿Cómo te encontrará esa segunda venida? ¿Creerás en Cristo Jesús para ser salvo, para poder obtener el inmerecido regalo de la vida eterna, o como lo leímos citas antes, serás un necio que dice, Dios no existe? Y nuestra vida, por lo tanto, le dará frutos a Dios, que es el resultado, el cuarto resultado de transformarnos en la justicia de Dios. Darle frutos de justicia. Y nos vamos a Hebreos, ahí en tu Biblia, Hebreos 12, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por él. Necesitamos darle frutos de justicia a Dios para evidenciar que nos estamos transformando como personas justas delante de Él. Así que estos resultados son evidentes en tu vida. Eres una ofrenda de justicia, estás vistiendo la coraza de justicia, persigues cada día la justicia y das frutos de justicia. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo examine nuestra vida y nuestro corazón, nos muestre de qué nos tenemos que apartar y nos ayude a estar en una relación cada vez más íntima, cada vez más activa con Él y con el Padre Celestial, para que podamos darle frutos de justicia, pues es muy importante. Recuerda, todo lo que hay dentro de tu corazón, nadie lo puede ver, nadie lo puede conocer, solamente tú y el Dios que nos ha creado. Así que no lo ignores. Esta palabra es poderosa y es necesaria
para que hagamos los ajustes personales en cada una de nuestras vidas. Y mi oración es que el Espíritu Santo te guíe, te revele y te dé fortaleza para que cambies lo que tenga que ser cambiado, para que deseches lo que tenga que ser desechado y para que adquieras palabra de Dios para tu vida y encuentres la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.